nuestro tema, que era montañas y valles. Estuvimos hablando, ¿verdad?, de los diferentes valles y montes que la palabra del Señor nos habla, y de acuerdo a su nombre, ¿verdad?, de acuerdo al nombre de cada lugar, su significado, ¿verdad?, y la aplicación para nuestra vida. Entonces, en esta mañana vamos a comenzar un nuevo tema que es acerca del Espíritu Santo. Vamos a hablar del Espíritu Santo y vamos a ver que es un tema muy especial, muy hermoso, ¿verdad? Y vamos a ir en esta mañana a la palabra de Dios, a Colosenses 2:7. Vamos a comenzar ahí nuestro estudio y vamos a ver que la palabra del Señor nos habla de un fundamento, ¿sí? La palabra del Señor nos habla de un fundamento en nuestra vida. Ustedes, nuestras visitas, ven que tenemos un esquema acá. Nosotros le llamamos la triple naturaleza del lado derecho de ustedes, ¿verdad? Y anteriormente, ahorita por la cabina que se hizo, teníamos otro esquema de estudio para nosotros que es acerca del tabernáculo, ¿verdad? Entonces, las imágenes que tenemos al frente son para nuestro estudio, ¿verdad? Son esquemas que hemos visto en la palabra del Señor y que nos sirven para nuestro estudio. Entonces, en esta mañana vamos a ver Colosenses 2:7. ¿No tienen? Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias. ¿Sí? Entonces encontramos, dice aquí la palabra del Señor, arraigados y edificados en Él. ¿Sí? Nosotros sabemos que de manera natural nosotros necesitamos, ¿verdad? Cuando vamos a construir una casa, necesitamos tener cimientos, ¿verdad? Lo primero que se hace en una casa es construir, cavar y construir los cimientos, ¿verdad? Para poder después edificar las paredes, el techo, amén. Y de acuerdo a lo que queramos de construcción es lo que vamos a poner de cimientos, ¿verdad? Si va a ser una construcción grande, necesita unos cimientos profundos y fuertes, amén. Y si es una casa de un piso, ¿verdad?, que nada más va a ser una planta baja, por así decirlo, entonces no necesita cimientos tan profundos ni tan fuertes, ¿verdad? Son más sencillos. Eso lo sabe el maestro de obra, ¿verdad? Albañil o el arquitecto, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos pone como ejemplo esto, porque de acuerdo a donde nosotros queremos crecer como cristianos, ¿verdad? Dice Efesios 4:13, hasta que todos crezcamos. Vamos a ir ahí en consideración, ¿verdad?, a nuestras hermanas que son nuestras invitadas en esta mañana, que podamos verlo en la palabra de Dios. Entonces, Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice, ¿lo tienen? Efesios 4:13. ¿Sí? Lo leemos, dice, hasta que todos. Un momentito, por favor. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquier, de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Entonces, aquí en lo que encontramos en la Escritura dice que ya no seamos niños, ¿verdad? Y entonces, de manera natural, nosotros también vemos un desarrollo natural, que es el nacimiento de un bebé, ¿verdad? Un bebé se concibe en el vientre, un bebé crece en el vientre, se da a luz, ¿verdad? Y entonces empieza todo un crecimiento, un desarrollo, hasta que ese pequeño niño se convierte en un hombre y tiene la capacidad de reproducirse. Amén. Entonces dice aquí la Escritura que ya no seamos niños, pero niños ¿qué? Espirituales. Nos está hablando de un proceso, nos está hablando de un crecimiento, de un desarrollo. Y Efesios 4,
en el versículo 13 nos dice, hasta que todos lleguemos, o sea, todos debemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Entonces, hay una medida de crecimiento, hay una medida a la que nosotros tenemos que llegar. Amén. Y para que nosotros podamos crecer y nosotros podamos edificar un edificio espiritual, tenemos que tener un cimiento. ¿Sí? Entonces vamos a ver en la Escritura, hay un cimiento, hay un primer cimiento. Y el primer cimiento, la primera cosa que nosotros necesitamos para poner los cimientos de nuestro edificio espiritual y empezar a crecer, amén, es el tener la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la salvación. Vamos a Hebreos 9:22. En Hebreos 9:22, se los leo, ustedes pueden anotarlo, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, ¿verdad? Entonces la sangre fue dada ¿para qué? Para la remisión de pecados. ¿Qué es esa palabra remisión? Para el perdón de los pecados. De manera sencilla es para el perdón de nuestros pecados. Juan 3:16 nos dice, ¿verdad? Que el Señor amó, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. E Isaías 53 nos habla, ¿verdad?, de cómo el Señor fue azotado, herido, molido por nuestros pecados y por nuestras rebeliones, ¿verdad? Isaías 53, 3 en adelante. Nos describe cómo el Señor fue azotado y herido por nuestros pecados, ¿verdad? ¿Y por qué fue azotado y por qué fue herido? Porque era necesario que diera su sangre, ¿verdad? Diera su sangre, derramara toda su vida. ¿Para qué? Para la remisión y perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces la primera cosa que nosotros necesitamos en nuestra vida, ¿verdad?, es la sangre del Señor Jesús, ¿verdad? Evitarlo como nuestro Salvador. ¿Sí? Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz, ¿verdad?, y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces el Señor nos toca la puerta de nuestro corazón. Él está tocando a la puerta del corazón de todo ser humano. Y cuando el ser humano abre la puerta de su corazón, ¿verdad?, Él viene ¿para qué? Para darnos salvación, para darnos vida eterna, para perdonar nuestros pecados. Entonces la primera cosa es que yo necesito a Cristo en mi corazón como Salvador, y la sangre, ¿verdad?, que está perdonando mis pecados, ¿verdad? Si no tenemos este primer paso en nuestra vida, no podemos avanzar, no podemos seguir edificando. Necesitamos un fundamento, y es la sangre de Jesús, ¿verdad? La mayoría de nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, pero si no lo hemos hecho, es a través de una oración, ¿verdad? Señor Jesús, reconozco que soy pecador, sálvame, perdóname todos mis pecados y te acepto como mi Salvador. Y puede ser una oración sencilla, pero cuando la hacemos con fe, ¿verdad?, el Señor viene a darnos ese primer paso, esa primera experiencia del perdón de nuestros pecados. ¿Se acuerdan cuando hicimos la primera vez la oración de salvación? Amén. Esa experiencia de que sentimos que Dios perdonó nuestros pecados, nuestras cargas se fueron, ¿verdad? Nos sentimos limpios en nuestro corazón, porque la sangre de Jesús tiene ese poder de perdonar pecados, de perdonar y quitar cargas. Amén. Entonces es el primer paso que nosotros necesitamos en nuestro fundamento. El segundo paso, la segunda parte de este fundamento es el Espíritu Santo. Vamos a Hechos 2, ¿sí? Hechos 2, en el versículo 1 al 4. Entonces la segunda pieza de nuestro fundamento, ¿verdad?, es el Espíritu Santo. Primero, la salvación a través de la sangre del Señor Jesús, el perdón de nuestros pecados. Y segundo, Hechos 2 al 4.
Hechos 2, versículo 2 al 4. Y de repente vino un estruendo del cielo, como un viento recio, que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban ellos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Amén. En estas dos partes que hemos leído, ¿verdad? Dice que todos debemos crecer, ¿verdad? En el fundamento. Entonces aquí dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Nos habla otra vez de una experiencia que es para todos nosotros. Amén. Todos. Esa palabra todos incluye. Entonces la segunda cosa que el Señor quiere poner en nuestra vida como fundamento espiritual es la experiencia del Espíritu Santo. Amén. Y dice que todos estaban reunidos y el Espíritu Santo se derramó sobre todos ellos y los llenó. Amén. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Son lenguas de alabanza, son lenguas de reconocimiento, de exaltación al Señor. Amén. Y todos nosotros la podemos recibir. El tercer fundamento, la tercera pieza, ¿verdad?, de nuestro fundamento es el bautismo. Y lo encontramos en Romanos 6. Romanos 6, ¿verdad? En el versículo 3 al 6. Romanos 6, 3 al 6. ¿Sí? Romanos capítulo 6, en el versículo 3 al versículo 6. Dice la Escritura: ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amén. Entonces, para tener una nueva vida, nosotros necesitamos, ¿verdad?, el tercer elemento de nuestro fundamento, que es el bautismo. El bautismo en agua, amén, ¿sí? Entonces tenemos nuestro fundamento, la sangre del Señor Jesucristo, por aceptarle como nuestro Salvador. Segunda pieza de nuestro fundamento, el Espíritu Santo, que es para todos. Amén. Amén. Y el tercer punto de nuestro fundamento es el bautismo en agua. Amén. Que todos necesitamos, ¿verdad?, el bautismo para tener una novedad de vida, para comenzar una nueva vida. Amén. Porque cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, amén, es el inicio de nuestro caminar espiritual. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar en esta mañana del Espíritu Santo, que como lo hemos dicho y ya ahorita lo vimos en la Escritura, es parte de nuestro fundamento. Es una parte esencial que nosotros necesitamos conocer. Es una parte esencial que tenemos que tener en nuestra vida, porque de ahí, ¿verdad?, va a empezar nuestro edificio espiritual. De ahí vamos a empezar a tener experiencias con Dios que nos van a empezar a llevar a esa nueva vida que el Señor quiere darnos. Amén. Entonces vamos en este estudio a hablar del Espíritu Santo y vamos a hablar del ministerio del Espíritu Santo. ¿Por qué nos es dado el Espíritu Santo? Entonces en esta mañana tenemos un texto, que son nuestros textos que vamos mencionando y que vamos memorizando, ¿sí? Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, en su versículo 26 tenemos nuestro texto. La semana que sigue vamos a darle oportunidad a alguno de los hermanos, ¿verdad?, que haya memorizado los textos del cuadernillo pasado, del tema pasado. ¿Está bien? Ténganlo presente. Si tienen duda de algún texto, lo checamos, lo vemos para que lo tengan presente. Pero esta mañana, con nuestro tema nuevo, vamos a leer en Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Sí? Es un hermoso texto
¿Lo tienen? Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os ha dicho. Amén. Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice aquí que el Espíritu Santo, ¿quién lo envía? Lo envía el Padre. Amén. Y viene en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y cuál es el propósito? Él es consolador, Él enseña todas las cosas y Él dice, y Él les va a recordar todas las cosas. Vamos a leerlo 3 veces, comenzando desde nuestra cita. Leemos, ¿sí? Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Juan 14, 26. ¿Pueden leerlo nuevamente fuerte? Ay, cada quien agarró su camino. Vamos a leerlo. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Juan 14, 26. Está bien. Vamos entonces, vamos a ver, ¿quién es el Espíritu Santo? En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis el poder, ¿sí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8 es la cita que tenemos en esta diapositiva, ¿sí? Hechos 1:8. Vamos a ver, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Está bien? El Espíritu Santo. Y vamos a leer entonces en 1 de Juan 5:17. Perdón, Juan 5:7. Aquí se me fue un 1 en la diapositiva, pero vamos a 1 de Juan 1, 1 de Juan 5:7. ¿Está bien? Anótelo por favor correctamente. 5:7. Sí, en la diapositiva está 17, perdón. Es 5:7. Y ahorita no lo borro porque si no entonces tengo que salirme de ahí y voy a perder tiempo. Pero 1 de Juan 5:7. Vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Y aquí está claramente en la escritura. ¿Sí? ¿Leemos? ¿Lo tienen? Es importante que todos lo veamos, todos lo tengamos ahí. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y estos 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan en uno. ¿Está bien? Entonces, ¿quiénes son los que dan testimonio en el cielo? En el cielo, ¿verdad? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ok. Entonces vamos a ver, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, ¿verdad? Es una persona de la Trinidad, ¿sí? La Trinidad, ¿verdad? Es Dios Padre, ¿verdad? Es Padre, el Verbo que es el Hijo, ¿sí? La palabra, ¿sí? Y el Espíritu Santo, ¿sí? Dice, y ellos 3 son uno, ¿verdad? Tenemos entonces un solo Dios, ¿verdad? Que se manifiesta en 3 personas, amén, ¿verdad? Porque cada una de ellas tiene una manera de ministrarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? El Padre está en el cielo, ¿verdad? El Padre es Él es nuestro Padre. Él se manifiesta como creador, amén, ¿sí? Como creador, como aquel que sustenta todas las cosas, amén. Pero el Verbo es la palabra y hemos visto que la palabra, el Verbo se encarnó, se hizo hombre y lo conocemos como Jesús.
Y Jesús, ¿verdad? Su naturaleza, su carácter, ¿verdad? Su ministro, es Salvador. Es esa parte de la Trinidad que se encarnó para salvarnos, para morir en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Que es esa parte, ¿verdad? De consolador que viene a nuestra vida. Es ese lado de Dios, de la Trinidad, que viene para consolar y para guiarnos. Amén. Y tiene un ministerio, ¿verdad? Es ese lado tierno de Dios, amén, que nos fue dado para ser consolados y para ser enseñados. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué es necesario ver esto? Porque hay personas en la escritura que por ejemplo, no pueden entender todavía lo que dice la escritura, ¿verdad? O que lo toman a su manera, ¿verdad? Y muchas personas allá afuera, otro tipo de enseñanza, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo es una fuerza, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es una energía, ¿verdad? Pero que no es parte de la Trinidad ni que es Dios. Pero nosotros estamos viendo claramente aquí en la escritura, ¿verdad? Dice que son tres los que dan testimonio en el cielo, y ahí nos menciona el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, es una persona, es parte de la Trinidad, es Dios. Amén. Entonces, porque muchas veces dicen, no, si es una energía, si es una fuerza, entonces no es una persona. Es una energía, es una fuerza. Pero aquí la escritura nos dice que son tres los que dan testimonio, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Amén. Es una persona y como persona, ¿verdad? Tiene una personalidad, valga la redundancia, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Como persona tiene una personalidad. Si tiene una fuerza, pues es una fuerza, es una energía y ya. Pero no, el Espíritu Santo es una persona y tiene características como nosotros. Nosotros somos una persona y cuando, por ejemplo, se dice nuestro nombre, pensamos ahorita, la hermana Esparza, nuestra líder, ¿verdad? Y entonces al decir su nombre, nosotros pensamos en su persona, y al pensar en su persona, pues podemos a lo mejor decir ahorita algunas características de su personalidad, ¿verdad? La hermana es sabia, es entendida, temerosa de Dios, ¿verdad? Sí. Y entonces empezamos a ver las características de su persona que se llaman personalidad. ¿Está bien? Entonces, el Espíritu Santo no es ni una fuerza, ¿verdad? No es una fuerza, ni tampoco es nada más una influencia divina como un viento. No, es una persona. Amén. Y en esta mañana vamos a ver que como persona tiene características. ¿Está bien? Entonces, vamos a ir a la escritura. ¿Queda claro esto entonces? ¿Verdad? Que son tres los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Va a decir algo, hermano? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a entender más de la persona del Espíritu Santo. Ahorita. Sí, allá vamos. A veces los comentarios a lo mejor se pueden adelantar o nos pueden sacar del tema, pero ahorita vamos a ver lo que es la persona del Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces vamos a ir a la palabra del Señor, ¿sí? Y vamos a ver entonces nuestra siguiente diapositiva y vamos a ver que el Espíritu Santo como persona tiene voz, amén, que Él como Espíritu Santo es sensible, pero también tiene autoridad y consuela, amén. Entonces vamos a ir a la escritura en esta hora y vamos a ver, ¿sí? Bendito sea el nombre del Señor. Es lo que les digo que a veces me saca del tema que estábamos viendo. Ok, vamos a Efesios 4:30. ¿Sí? Porque ya llevamos una secuencia y lo vamos a ver en la escritura, ¿verdad? A veces tenemos ciertas ideas y a veces son correctas, pero a veces no.
¿verdad? Entonces, lo más exacto de todo es la palabra del Señor. En Efesios 4:30, ¿verdad? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día que de la redención. Amén. Entonces dice que nosotros necesitamos ser sellados para el día de la redención, ¿verdad? Y nos dice, no contristéis al Espíritu Santo, ¿verdad? Una fuerza, una energía no se puede contristar, ¿verdad? Pero una persona sí se puede contristar, porque una persona, ¿verdad? Tiene sentimientos, una persona, ¿verdad? Tiene pensamientos. Entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? Es una persona que siente, ¿amén? Es una persona que siente. Ahora, aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Nos dice que tiene voz. Vamos a ver entonces sobre la persona del Espíritu Santo. Y para esto vamos a ir a Hechos 13:2. Sí, Hechos 13:2. Ok, vamos a regresar. ¿Pueden encontrar la cita y ponerla ahí? Y vamos a ir a Juan 14, porque ese es lo que seguía. San Juan capítulo 14, porque esa es la parte que seguía y ahí me desvié. Lucas, Juan, capítulo 14, ¿sí? Y vamos a leer del versículo 1, ¿sí? Y vamos a leer en adelante, ¿sí? Yo les digo dónde vamos a parar. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocéis también a mí, y si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, también Él las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Ok? Entonces dice, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Entonces el Señor está hablando de que pronto Él se va a ir, ¿verdad? Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré
a vosotros. Amén. Entonces aquí la escritura nos dice, ¿verdad? El Señor dice que se va a ir, Él ya murió, Él resucitó, ¿sí? Vimos la escritura, él muere, Él resucita, pero dice, no los voy a dejar huérfanos, sino les voy a enviar el Espíritu Santo. Y cuando leemos en Hechos, ¿verdad? Es el cumplimiento de esa promesa que el Señor les hace. Porque en Hechos, ¿verdad? Son 50 días después de que el Señor resucitó, y 50 días después, que es el Pentecostés, viene el derramamiento del Espíritu Santo, donde dice que todos son llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, el Espíritu Santo, el Señor lo envió, ¿para qué? Para consolarnos, ¿verdad? Y para guiarnos a toda verdad. ¿Y para qué? Para estar con nosotros. Dice, no os dejaré huérfanos, sino vendré a vosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer en el versículo 26, es lo que estábamos leyendo. Anótelo, póngalo ahí, ¿verdad? Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Está bien? Entonces aquí encontramos, ¿verdad? ¿Para qué es enviado el Espíritu Santo? ¿Sí? Pero el Espíritu Santo es para consolarnos, para guiarnos, para estar con nosotros todo el tiempo. Amén. Para que no nos sintamos huérfanos, amén, sino que podamos experimentar la persona del Espíritu Santo. Entonces, regresemos al texto que teníamos, ¿verdad? En Hechos 13:2, y vamos a ver que el Espíritu Santo tiene voz, ¿verdad? Y que habla, así como nosotros tenemos nuestra voz, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene voz. 13:2. Dice, ministrando pues estos al Señor y ayunando, ¿sí? Dijo el Espíritu Santo. O sea, ¿quién habló? El Espíritu Santo. ¿La voz de quién escucharon? La voz del Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Amén. Entonces aquí en la escritura encontramos, ¿verdad?, que la persona del Espíritu Santo tiene voz. Amén. Y en ese momento dice que ellos estaban orando, estaban ministrando al Señor y estaban ayunando, estaban buscando al Señor y oyeron la voz del Espíritu Santo, amén, que les habló, apartadme, ¿verdad?, a Bernabé y a Saulo. Entonces la voz del Espíritu Santo, ¿verdad?, puede ser audible, podemos oírla, ¿verdad?, de manera literal como la voz de otra persona, podemos oírla, ¿verdad? La voz del Espíritu Santo la podemos oír en nuestra conciencia, porque Dios habla a nuestra conciencia, es una voz interna que está dentro de nosotros, amén. La podemos oír en nuestra oración, cuando nosotros estamos orando sobre una necesidad, sobre una situación, podemos oír la voz del Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos conforta, que nos alienta, que nos da la respuesta. Podemos oír la voz del Espíritu Santo, ¿verdad?, cuando leemos la palabra y el Espíritu Santo alumbra determinada porción de la Escritura y entonces entendemos que es la voz del Espíritu Santo guiándonos a toda verdad o enseñándonos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo les decía, ¿verdad?, hemos tenido esa experiencia de estar pasando en situaciones, en problemas, ¿verdad? Y nos hincamos a orar y el Señor nos recuerda una porción bíblica, es la voz del Espíritu Santo. Nos sentamos para leer la palabra y tenemos una situación y en medio de ese capítulo hay una porción, ¿verdad?, que toca nuestro corazón porque el Espíritu Santo está tocando esa porción de la Escritura y me está hablando, ¿verdad? Pero hay personas que a través de la entrega, la consagración, la oración, Dios les habla audible, ¿verdad? ¿Sí? Pueden no escuchar la voz como si estuvieran hablando con otra persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestarse así a esa persona, amén. Pero no porque no podamos tal vez oír o no, nunca hemos oído de manera audible como hablar con otra persona la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, no quiere decir que Dios no nos hable, Dios nos habla. Tan solo usted sabe
tiene que tomar una decisión y algo internamente acá le dice, no, espérate, ten paciencia, ora, mejor ayuna más tiempo, o nos dice no, usted puede saber que es la voz del Espíritu Santo guiándole. Cuando usted le ha pedido consejo, cuando usted lo ha buscado para pedirle ayuda. Amén. Entonces hay diferentes, a nuestro alrededor ciertamente hay muchas voces, ¿verdad? Las voces del enemigo, la voz de nuestra propia carne, pero la voz del Espíritu Santo nunca contradice la palabra. ¿Sí, verdad? O sea, ¿cómo podemos saber qué es la voz de Dios hablándonos, la voz del Espíritu Santo hablándonos de manera específica, cuando lo que el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, no contradice lo que está en la palabra? ¿Sí? Sino siempre nos va a animar, nos va a redarguir, nos va a llevar a ¿qué? A buscar a Dios, a perdonar, a amar, a orar, a leer la Biblia, nos anima ¿para qué? Para caminar con Dios. Nunca nos va el Espíritu Santo de decir, no, ya no vayas a la iglesia, ¿verdad? No, ya no ores. No, es el Espíritu Santo el que siempre va a estar ahí animándonos a buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, Él con su voz, hermanos, viene a cada día a buscarnos, ¿verdad? Cada día es como consolador, ¿verdad? Viene a buscarnos para guiarnos. Cada mañana que nosotros nos despertamos, ¿verdad? La persona del Espíritu Santo, ¿verdad?, viene a buscarnos para guiarnos a toda verdad en ese día. ¿Sí? Decía alguien, ¿verdad? Yo no creo en lo que no veo. Decía alguien, ¿verdad? Entonces le decía la persona, entonces ¿tú no crees que existe el aire? Ah, no, si el aire sí existe. ¿Cómo sabes que existe? Pues si no lo ves, porque se siente. Ah, entonces es el mismo principio. A Dios no lo podemos ver, al Espíritu Santo no lo podemos ver, pero ¿qué cree? Lo maravilloso, lo sorprendente, la bendición que tenemos es que aunque no lo vemos, sí lo podemos sentir. Amén. Ese consolador que es el Espíritu Santo, yo no lo puedo ver, pero que cuando yo doblo mis rodillas en oración, o estoy caminando, o estoy sentado, pero estoy orando, la persona del Espíritu Santo, ¿verdad?, se puede manifestar a mi vida. Y puede venir como consolador, puede venir como guía, puede venir a enseñarme. Amén. Hemos tenido experiencias con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y no lo vemos, pero se manifiesta. Por eso es que cuando nosotros venimos a los servicios en nuestra casa, ¿verdad?, y la persona del Espíritu Santo nos toca, se manifiesta, lloramos, cantamos, ¿verdad?, levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz, danzamos, porque es la administración del Espíritu Santo que está tocando nuestra vida. Amén. Entonces no lo vemos, pero creemos porque lo hemos experimentado. ¿Cuántos pueden dar testimonio de haber sentido al Espíritu Santo? ¿Amén? ¿Sí, amén? ¿Sí? Entonces la persona del Espíritu Santo está aquí. La persona del Espíritu Santo, ¿verdad?, nos acompaña, está con nosotros. Porque dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí, ¿verdad? Pero tenemos que conocer ciertas cosas del Espíritu Santo. Amén. Porque a Él como persona hay cosas, ¿verdad?, que lo contristan. Y vamos a ver más adelantito eso. Pero vamos a ver, entonces el Espíritu Santo tiene ¿qué? Voz. Tiene una voz para hablar a su pueblo. Amén. Ahora, el Espíritu Santo, ¿verdad?, les decía, es esa parte sensible de la Trinidad. ¿Sí? El Espíritu Santo, ¿verdad?, tiene sentimientos, ¿sí? Por eso lo que leíamos en Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Y esta palabra contristar, ¿verdad?, tiene otros significados, que significa apagar, ¿sí?, y que también significa resistir. Entonces, en otras palabras, ¿verdad?, significa no contristéis
no te resistas y no apagues el fuego del Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Porque el Espíritu Santo se puede contristar, el Espíritu Santo se puede apagar, ¿verdad? Y hay gente que se resiste al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces vemos, tiene voz, pero también es sensible, se contrista. ¿Está bien? Vamos a ir a la escritura a 1 de Tesalonicenses 5:19. 1 de Tesalonicenses 5:19. Y decíamos, contristar significa que apagar. Y aquí se les están dando varias recomendaciones, ¿verdad? Vamos a leer desde el 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Le está dando recomendaciones. Y ahora de las recomendaciones que les da, dice también, no apaguéis el espíritu, ¿sí? No apaguéis el Espíritu de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿nosotros podemos apagar el Espíritu Santo? Sí. ¿Nosotros lo podemos contristar? Sí. Él como persona se contrista. ¿Sí, hermanos? Él como persona se contrista. Él como persona que es sensible se contrista. ¿Sí? Y dice, no apagues el fuego del Espíritu. ¿Sí? Vamos a ver ahora, ¿qué puede apagar el Espíritu de Dios en nuestra vida? Porque nos fue dado como consolador, nos fue dado como guía, nos fue dado como maestro para enseñarnos, nos fue dado como compañero para estar con nosotros, pero hay cosas que contristan al Espíritu Santo. Hay cosas que apagan el fuego del Espíritu Santo. Hay razones por las cuales el Espíritu Santo se aleja de nosotros. ¿Sí? Y para eso vamos a ir a Efesios 4. ¿Sí? Efesios 4. En el versículo 30 estuvimos leyendo, ¿verdad? No contristéis al Espíritu Santo. Más atrás nos va a dar pautas para saber qué es lo que apaga y contrista al Espíritu de Dios. Efesios 4, en el versículo, ¿sí? 4, en el versículo 28. Vamos a leer desde el 17. ¿Sí? Y vamos a ir del mayor al menor, pero vamos a empezar. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Entonces, hagamos un repaso aquí. ¿Qué contrista al Espíritu Santo? ¿Qué apaga al Espíritu Santo? Que nos comportemos como los gentiles. ¿Sí? Que nos comportemos conociendo al Señor, que nos comportemos como aquellos que no, ¿verdad? Que no han aceptado a Cristo en su corazón, que no tienen temor de Dios, porque dice que ellos están ajenos a la vida de Dios. La gente que no conoce de Dios, ¿verdad? Que no se ha acercado a Dios, ignora los mandamientos de Dios. Ignora, ¿verdad? Las cosas de Dios. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón, ¿verdad? No tiene temor de Dios, no cumple con los mandamientos de Dios. Entonces el Señor no quiere, ¿verdad?, que nosotros seamos ignorantes de lo que a Él le agrada, sino que seamos sensibles en nuestro corazón, que no andemos en impureza, es lo que leímos en el versículo 19, ¿sí?
que no dice, porque ellos se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. A que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia, en santidad y verdad. ¿Ok? Seguimos leyendo, dice, por lo cual dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Entonces la mentira es otra cosa que contrista al Espíritu Santo. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo es otro motivo por el cual el Espíritu Santo se contrista. Ni deis lugar al diablo, ¿sí? El que hurtaba, no hurte más. O sea, robar también es contrista al Espíritu Santo. Obrando con sus manos lo que es bueno para que tengáis de qué dar al que padeciere necesidad. Seguimos. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. El hablar neciamente, torpemente, contrista el Espíritu Santo. ¿Sí? Sino que sea buena para la edificación, para que dé gracia a los oyentes. Está hablando, ¿verdad? Que no hablamos palabras torpes, sino hablemos palabras que edifiquen a otros. ¿Está bien? Entonces, aquí encontramos en este capítulo simplemente, ¿verdad?, lo que contrista al Espíritu Santo. Ahí pudiéramos hacer una lista más grande, ¿verdad? Pero en pocas así palabras, ¿verdad? El pecado, cuando nosotros pecamos, hermanos, y no nos arrepentimos, ¿verdad? Eso contrista al Espíritu Santo. Todo lo que es pecado, ahorita aquí con la palabra vimos ciertos pecados, pecados, ¿sí? Contristan al Espíritu Santo. El enojo, la ira, la envidia, el pleito, las malas palabras, maldecir, contrista al Espíritu Santo, ¿verdad? El estar peleando, el estar ignorante de los principios de Dios, todo eso. Y sigue diciendo, por ejemplo, leímos el 30 al 31, toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. ¿Está bien? Terminamos la escritura. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Entonces, el pecado, hermanos, contrista al Espíritu Santo, ¿verdad? Y usted puede decir, no, pues es un pequeño pecado. No, el otro tiene un pecado bien grandote. Pero dice la Escritura que cuando nosotros pecamos, contristamos al Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Apagar el fuego de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, cuando nosotros pecamos, se aleja de nosotros. ¿Sí, hermanos? Pero en el momento que yo me arrepiento y clamo la sangre del Señor Jesucristo y me perdona, Él nuevamente se acerca a mí. Pero si yo, ¿verdad? No me arrepiento, Él sigue ministrando a mi vida para arrepentimiento. No está cerca de mí, pero me sigue redarguyendo para que yo me arrepienta. Pero si yo no me arrepiento, al contrario, sigo pecando, Él se sigue alejando de mí, ¿verdad? Entonces sigue obrando en mi vida para que yo me arrepienta, pero si yo sigo, ¿verdad?, resistiéndome al Espíritu Santo, Él se está alejando más de mí. Por eso es que mucha gente, ¿verdad?, aunque peca hoy, ¿verdad?, y no se arrepiente, pues todavía siente la administración del Espíritu Santo. Pero si no se arrepiente, el Espíritu Santo se va a ir alejando más, hasta que un día esa misma persona ya no va a sentir, ya no va a oír la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se está resistiendo
a oír la voz del Espíritu Santo y arrepentirse. Y muchas veces, como el hermano compartía el domingo pasado, ¿verdad? Una persona se puede ir convirtiendo en retrógrada, dando pasos, alejándose de la presencia de Dios, pero también llegar hasta la apostasía. ¿Por qué? Por ignorar la voz del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es una persona muy sensible, ¿verdad? Muy tierna, muy amorosa, pero que nosotros tenemos que tener respeto, reverencia y cuidado de ¿qué? De escuchar su voz. De escuchar su voz que nos habla, que nos redarguye, que nos llama, ¿verdad? Y nos trata y nos convence, ¿para qué? Para arrepentirnos. Porque de otra manera, hermanos, ¿verdad? Vamos a apagar el fuego del Espíritu Santo, vamos a dejar de escuchar su voz, ¿verdad? Y ya no va a haber oportunidad de que nosotros nos arrepintamos, ¿verdad? No era el tema, pero no vamos a ir a la escritura, pero sabemos la vida de Saúl, ¿verdad? Saúl, ¿verdad? Pecó y no se arrepintió, ¿verdad? Pecó y pensaba, él se justificaba que estaba haciendo bien. Pero dice que después, ¿verdad? Él buscó el arrepentimiento y ya no se pudo arrepentir. ¿Por qué? Porque Dios le estaba dando la oportunidad cada vez de oír, de arrepentirse, pero él se justificaba creyendo que como rey podía hacer ciertas cosas, hasta que ya no pudo oír la voz del Espíritu Santo para arrepentimiento. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos lleva al arrepentimiento, es el que nos ministra, pero nosotros tenemos que aprender a escuchar su voz y a tener cuidado de prestar atención a su voz, ¿sí? Porque hay veces que nosotros como cristianos, ¿verdad? El Espíritu Santo nos habla acerca de algo, por ejemplo, ¿verdad? A veces de perder nuestro tiempo viendo el celular, o como decía el hermano Ramón hace 8 días, ¿verdad? Para los mayores, ¿verdad? La televisión. Y alguna vez hemos escuchado la voz del Espíritu Santo que nos hace sentir que estamos mal haciendo eso, ¿verdad? En esa cosa tan sencilla, ¿sí? Estás perdiendo tu tiempo en el celular, estás perdiendo tu tiempo en el internet, estás perdiendo tu tiempo, ¿verdad? Y nos redarguye, nos sentimos mal de estar ahí, de estar haciendo eso, ¿sí? Y en otros aspectos, en otras cosas lo hemos sentido. Pero si insistimos en hacerlo, ¿verdad? Esa voz se hace cada vez más como más bajita, ¿verdad? Al principio la sentimos y ¿qué estoy haciendo? Pero, no, pues todo el mundo lo hace, todo el mundo está con el celular, todos ven, yo creo, la televisión, ¿verdad? Entonces nos justificamos y estamos callando la voz del Espíritu Santo, apagando la voz del Espíritu Santo. Va a venir otra vez a hablarnos, pero como nosotros nos estamos justificando, nos estamos poniendo como una protección, de tal manera que no es que el Espíritu Santo no nos esté hablando de igual manera, sino que nosotros nos estamos cubriendo de justificación, que ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo de la misma manera. Hasta que un día, ¿verdad? Podrá el cristiano sentarse horas en el celular, en la tablet, en la computadora o en la televisión y ya no sentir nada, ¿verdad? Porque se ha cubierto de justificación y el Espíritu Santo también que se ha alejado. Porque el Espíritu Santo no está sentado viendo televisión con el cristiano, ¿verdad? El Espíritu Santo no está ahí cuando está viendo cosas triviales o malas en el celular. ¿Sí me explico? Pero también cuando nos enojamos, el Espíritu Santo nos redarguye, ¿sí o no? ¿Sí? Nos redarguye de nuestro enojo, nos redarguye de que estamos mal. Y podemos igual cubrirnos de justificación, de autojustificación, ¿verdad? Y el Espíritu Santo va a seguir insistiendo. Y ojalá que aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo para arrepentirnos pronto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de otra manera vamos a empezarnos a apagar en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es como un fuego, ahorita vamos a ver, ¿verdad? Que es representado como un fuego. Y el fuego, hermanos, si nosotros no lo alimentamos, ¿verdad? Si no le ponemos más palitos y eso, se apaga.
Entonces nosotros podemos apagar el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida así, con nuestro pecado y con nuestras actitudes. Nosotros lo contristamos, nosotros lo apagamos, ¿verdad? Y también lo contristamos cuando nos resistimos. Vamos a Hechos 7:51. ¿Sí lo tienen? Dice, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Sí? Entonces les dice, duros de servir e incircuncisos de corazón. ¿De qué nos habla la incircuncisión? De la dureza del corazón. Cuando la palabra de Dios dice un corazón incircunciso, habla de un corazón endurecido. ¿Sí? De un corazón que tiene un prepucio duro, ¿verdad? En el corazón dice incircunciso de oídos, ¿verdad? Duros de corazón, duros de oídos, que resisten al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es una persona sensible que fue dada por Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para ministrarnos a nosotros. Pero Él como persona es sensible. Y yo tengo que tener cuidado de no contristarlo, de no apagarlo y de no resistirme al Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Yo tengo que circuncidar mi corazón, circuncidar mis oídos, pedirle al Señor para que mi corazón y mis oídos estén prestos para escuchar su voz. Hay mucha gente y aún entre el pueblo cristiano, ¿verdad? Que sabiendo que lo que tenemos que hacer, seguimos haciendo cosas incorrectas, cosas malas y otros más, ¿sí? Porque de alguna manera, hermanos, ya no nos redarguye algo en el corazón, porque hemos apagado la voz del Espíritu en nuestra vida. Y peca el cristiano y ya no se siente mal, así es que sigue pecando, ¿verdad? Entonces un día va a venir que el juicio de Dios sobre la persona, porque dice que todo lo que sembramos, eso cosechamos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo peco y escucho la voz de Dios que me dice, del Espíritu Santo, perdón, que me dice que me arrepiento? O sea, me arrepiento, Dios me perdona. La sangre del Señor Jesucristo me limpia, amén, y mi relación con Dios se restablece. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo no es algo sencillo, ¿verdad? Sino es algo esencial en nuestra vida. Porque Él es el que nos va a guiar a toda verdad, ¿a través de qué? A través de su voz. ¿Amén? El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad a través de su voz. Entonces yo necesito pedirle al Señor que quite la dureza de mi corazón y la dureza de mis oídos. ¿Para qué? Para poder escucharlo. Porque de otra manera, hermanos, ¿verdad? Voy a pecar, me voy a alejar, el fuego se va a apagar y me puedo equivocar en las decisiones, en las elecciones que tome en mi vida, y aún puedo equivocarme y desviarme del camino de Dios. ¿Sí? Porque nosotros no sabemos lo que conviene. Dice Romanos 8:26, ¿verdad? Que el Espíritu Santo pide por nosotros con gemidos indecibles. Vamos a ir por último ahí. Vamos a terminar con esto. Romanos 8:26. Romanos 8:26. ¿Lo tienen? Dice, y asimismo también el Espíritu ayuda nuestras flaquezas. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Amén.
Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras flaquezas y el Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene. Amén. Entonces, hermanos, la persona del Espíritu Santo es algo esencial en nuestra vida. Y tenemos que tener cuidado de no contristarlo. Por último, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo? Por el pecado, ¿verdad? ¿Sí? Cuando pecamos. ¿Cómo pecamos? Con nuestros pensamientos. ¿Cómo pecamos? Con nuestros sentimientos. ¿Cómo pecamos? Con nuestras obras. ¿Cómo pecamos? Con lo que sale de nuestra boca. Entonces, tiene que haber un cambio en nuestro pensamiento, tiene que haber un cambio en nuestro corazón, tiene que haber un cambio en nuestras obras, en lo que estamos haciendo, y tiene que haber un cambio en lo que estamos hablando. Porque con todo esto nosotros contristamos al Espíritu Santo. Amén. Pero necesitamos, es esencial, es vital el Espíritu Santo en nuestro caminar espiritual. ¿Está bien, hermanos? Vamos a seguir con esta lección la siguiente semana, ¿sí? Pero vamos a ir aprendiendo de la persona del Espíritu Santo. ¿Sí, hermana? Blasfemar del Espíritu Santo empieza por estas tres cosas. En la blasfemia contra el Espíritu Santo sí lo vamos a tocar, pero empieza por esto. Primero, contristarlo, ¿verdad? Entristecerlo con las cosas que dijimos. Es apagar el fuego, o sea, que ya no siento nada en mi corazón, ya no me redarguye nada en mi corazón. Apagar el fuego y resistirme. O sea, que ya insistió, habló y no obedecí para arrepentimiento, entonces ya no era. Y ya la blasfemia es, por ejemplo, hablar en contra del derramamiento, por ejemplo, del Espíritu Santo, de las manifestaciones del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Decir, no, el Espíritu Santo no existe, ¿sí? El Espíritu Santo no se manifiesta, ¿verdad? Eso no es del Espíritu, eso es de otra cosa. Entonces, y hay, por ejemplo, la palabra de Dios dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada, ¿verdad? Menos la blasfemia. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo tiene un ministerio muy especial que es llevarnos al arrepentimiento. Y porque Él es la persona tierna del Espíritu Santo. O sea, Él con amor, Él como una madre, ¿verdad? Así como una madre redarguye a los hijos, una madre, ¿verdad? Guía a los hijos, dijéramos. Esa parte tierna de la Trinidad es muy sensible, es muy amorosa, viene con amor a hablarnos, a redarguirnos. Por eso cuando el ser humano cierra totalmente sus oídos y su corazón al Espíritu Santo, ya no hay manera de que sea perdonado el pecado. Entonces es muy sensible. O sea, aquí, por ejemplo, dentro de la congregación, tenemos que retomar este principio, porque muchas veces lo contristamos, ¿verdad? Con nuestra manera de que estamos pensando otra cosa. El Espíritu Santo sabe lo que estamos pensando, ¿verdad? Lo que hablamos dentro de la iglesia, masticar chicle, contrista al Espíritu Santo, estar hablando celular, texteando, contrista al Espíritu Santo, porque Él se está moviendo entre nosotros para ministrar a nuestro corazón, para llevarnos al arrepentimiento, para darnos una experiencia. Pero todas esas cosas contristan, ¿verdad? A veces hasta nuestra actitud, ¿verdad? La actitud de una persona se ve hasta cómo está sentada, ¿verdad? Está presta para atender o está en desafío. O sea, ¿sí? ¿Me explico? O está sentada como en el parque, o sea, no tiene la disposición en el corazón de recibir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al ratito vamos a dar un anuncio para retomar ciertas cosas en el servicio. Pero como Dios es fiel, ¿verdad? Nos llega este estudio, lo que vamos a hablar al ratito lo habíamos platicado desde antes. Y cómo llega Dios a hablarnos a tiempo, ¿verdad? Porque es el tiempo de recobrar el respeto y la reverencia por el Espíritu Santo. Amén. Ha sido el Espíritu Santo paciente, se derrama
en la iglesia porque hay gente que está buscando la presencia del Señor, pero todos necesitamos cooperar en cuestión de la reverencia a la palabra, al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Imagínense que podamos venir aquí y que ya no nada nos redarguya, que no nos sintamos mal, que estamos bien, ¿cómo estamos? Pues va a venir el rapto y nos vamos a quedar. Necesitamos el Espíritu Santo que nos haga ver en qué estamos mal, en dónde estamos fallando y dónde necesitamos cambiar. Amén. Entonces, porque todo eso de lo que a veces hace otro, redarguye el Espíritu Santo. Le impide que el Espíritu Santo se manifieste, que el Espíritu Santo se derrame, y lo necesitamos. Porque, por ejemplo, usted viene con cargas, usted viene con necesidades. ¿Por qué a veces nos vamos vacíos? Porque hay algo que le impide al Espíritu Santo, y a veces es que, como iglesia, pero a veces es personal, la mayoría es personal. A veces vengo cargado desconsolado, como dice la Escritura, con mis flaquezas, y me voy igual. ¿Por qué me voy igual? Porque había algo en mí o en el ambiente que no me permitió recibir la ministración del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo nos toca, dice que nos ayuda en nuestras flaquezas. Imagínense que usted viene de toda una semana arrastrando los pies de problemas, pero llega aquí y sale con nueva fuerza. ¿Sí? Es que el Espíritu Santo ministró a su vida. Amén. Pero qué triste es a veces llegar e irnos de la misma manera, o peor, ¿verdad? Enojados por alguna situación. Entonces necesitamos, ¿verdad?, retomar esto del Espíritu Santo. Nos ha llegado a tiempo este estudio, vamos a aprender más sobre esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder, ¿verdad?, tener ese respeto, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, ¿verdad?, y permitir que el Espíritu Santo ministre en nosotros, porque lo necesitamos. Amén. Entonces vamos a ir avanzando. Entonces dice lo que leíamos antes de Romanos, ¿verdad? Dice, ustedes se han resistido, ¿qué?, a la voz del Espíritu, porque tienen un corazón incircunciso, duro, y oídos duros. Entonces vamos en esta hora, a unos minutos, a orar. Póngase de pie. Vamos a orar. Y vamos a pedir por nuestro corazón. ¿Está bien? Sí está bien ese reloj, ¿verdad? Ok. Sí, yo lo vi y dije, creo que estaba mal. Pero vamos a orar por nuestro corazón. ¿Está bien? Y vamos a decirle al Señor, ayúdame a tener un corazón sensible, unos oídos sensibles. ¿Para qué? Para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está aquí. Y Él sabe nuestra necesidad. Y sabe que ya está el Dios, la Trinidad, ¿verdad? Ya tiene lo que nosotros necesitamos. Pero no lo vamos a poder recibir, amén, si nosotros no trabajamos con nuestro corazón en arrepentimiento. Entonces, vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la persona del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú, Señor amado, nos has dado al Espíritu Santo para consolarnos, para guiarnos, para enseñarnos. Señor, gracias por el Espíritu Santo. Gracias por el Espíritu Santo. Pero ahora te pedimos por nuestro corazón, Señor. Te pedimos que tú vengas, Señor, y toques nuestro corazón. Señor, quita toda dureza de nuestro corazón. Circuncida nuestro corazón, quita el prepucio de nuestro corazón, quita la dureza. Que podamos oír la voz de nuestra conciencia, que podamos oír la voz de tu palabra, que podamos oír la voz del Espíritu Santo. Señor, toca nuestros oídos y que podamos escuchar tu voz. Señor, queremos escuchar tu voz, Señor. Todo este tiempo tú nos has estado llamando a arrepentimiento. En esta semana pecamos, fallamos. De algunas cosas, Señor, nos arrepentimos, pero tal vez dejamos algunas pendientes porque nos justificamos acerca de ellas.
Pero tú quieres venir y sanar nuestro corazón, Señor. Tú quieres venir y sanar nuestra vida.